Hay casas que guardan secretos. Algunas los susurran, otras los gritan. Esta los graba en las paredes. Amityville, Nueva York. Un vecindario tranquilo. Casas con jardines cuidados y una fachada colonial en el 112 de Ocean Avenue. Se convertiría en el epicentro de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia moderna. Pero lo que ocurrió después es lo que divide el mundo entre creyentes y escépticos. Esto es Parálisis. Para empezar, hablaremos de la familia más importante de esta historia, la familia DeFeo. Una familia que parece común. Sin embargo, por otro lado, Ronan, un hombre autoritario y violento. Lois, su esposa sumisa. Y sus 5 hijos, entre ellos Ronald Jr., apodado Butch. Pero puertas adentro, la tensión era constante. Ronald Jr. tenía un historial de abuso de drogas, conflictos con su padre y episodios de violencia. Trabajaba en el concesionario de su abuelo, pero su vida era un caos. El 13 de noviembre de 1974, a las 3:15, Ronald Jr. toma un rifle Marlin 35 y recorre la casa. Dispara primero a sus padres mientras duermen. Luego, uno por uno, asesina a sus hermanos: Don, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9. Todos fueron encontrados boca abajo, sin señales de lucha. Nadie escuchó los disparos. Nadie intentó escapar. La policía encontró los cuerpos alineados, las camas intactas y el arma escondida en una alcantarilla. Ronald Jr. fingió haber descubierto la escena, pero pronto confesó. Primero dijo que fue la mafia, luego que escuchaba voces. Después que su hermana Dawn mató a todos y él a ella. El juicio fue un circo mediático. Su abogado alegó demencia inducida por posesión demoníaca, pero el jurado no compró la historia y le dieron 6 cadenas perpetuas. Algunos detalles inquietantes de la escena del crimen es que no encontraron sedantes en los cuerpos. Los vecinos no escucharon disparos a pesar del potente sonido del rifle. Todos los cuerpos estaban en la misma posición, como si hubieran sido colocados. Ronald Jr. afirmó haber escuchado voces que le decían: Mátalos. Diciembre de 1975. George y Kathy Lutz, recién casados, compraron la casa por $80,000, una ganga para una propiedad de 3 pisos, con bodega, piscina y vista al canal. Sabían del crimen, pero no creían en esas cosas. Se mudaron con sus 3 hijos, Daniel, Christopher y Melissa. También llevaron a su perro Harry. Antes de instalarse, pidieron a un sacerdote que bendijera la casa. El padre Mancuso acudió. Salió perturbado. Dijo haber escuchado una voz masculina que le ordenó: Lárgate. Esa fue la primera señal. Fue después de eso que George empezó a tener un cambio. George, un hombre racional, comenzó a deteriorarse. Se despertaba todas las noches a las 3:15 am, la hora exacta en la que Ronald DeFeo cometió los asesinatos. Dejó de comer. Se obsesionó con el fuego, encendiendo la chimenea constantemente. Se volvió irritable, distante. Decía sentir una presencia, algo que lo observaba, algo que lo seguía. Durante estos días, los eventos paranormales comenzaron a intensificarse. Puertas que se abrían y se cerraban solas, ventanas que se rompían sin causa, olores nauseabundos que aparecían y desaparecían, zumbidos de moscas en pleno invierno, una sustancia verde y viscosa que goteaba de las paredes. El perro Harry intentó escapar del sótano ladrando desesperado. Una figura con ojos rojos fue vista por la hija menor, Missy, desde su ventana. Missy comenzó a hablar con un amigo imaginario, un cerdo gigante con ojos rojos, llamado Jody. Decía que Jody podía cambiar de forma, que la protegía, que vivía en su armario. Una noche Kathy subió a su habitación y vio a Jody mirándola desde la ventana, con Missy dormida en la cama. En el sótano, George descubrió una pequeña puerta oculta tras una estantería. Era una habitación de menos de 1 metro cuadrado, pintada completamente de rojo. No aparecía en los planos de la casa y el perro se negaba a acercarse. George decía que el aire ahí era más denso, que algo se escondía en ese espacio. Kathy también se vio afectada por todos estos eventos. Comenzó a tener pesadillas con los asesinatos. Una noche despertó con marcas rojas en el cuerpo. Otra vio reflejada como una anciana.
George afirmó haber visto a su esposa levitar. Los niños sufrían de moretones inexplicables. Una cruz colgada en la pared giró sola, quedando invertida. La última noche fue un caos. Ruidos ensordecedores, golpes en las paredes, voces que gritaban. George vio una figura oscura subir las escaleras. Katy fue arrojada de la cama. Los niños lloraban. El perro aullaba. A las 4 de la mañana, la familia huyó dejando todo atrás. Ropa, muebles, fotografías. Nunca regresaron. Tras abandonar la casa, los Lutz se refugiaron en casa de familiares. No regresaron ni por sus pertenencias. Durante semanas evitaron hablar con la prensa, pero el silencio no duró mucho. Un escritor llamado Jay Anson se interesó por su historia. A través de entrevistas y grabaciones escribió The Amityville Horror, A True Story, publicado en 1977, libro que se convirtió en un fenómeno editorial. La historia de una familia aterrorizada por fuerzas invisibles capturó la imaginación del público y Hollywood no tardó en llegar. En 1979 se estrenó The Amityville Horror, la película basada en el libro, con éxito rotundo. La casa se convirtió en atracción turística. El número 112 de Ocean Avenue fue cambiado para evitar curiosos. Escribieron secuelas, se filmaron más de 15 películas y el nombre Amityville se volvió sinónimo de casas embrujadas. Pero mientras el mito crecía, también lo hacían las dudas. William Weber, abogado de Ronald DeFeo Jr., hizo una declaración explosiva. Afirmó que él y los Lutz inventaron la historia paranormal durante una noche de copas, con la intención de vender libros y películas. Dijo que incluso tenía grabaciones de las conversaciones. Los Lutz negaron rotundamente, afirmaron que Weber intentó manipularlos y que su experiencia fue real. Esta historia también llamó la atención de quienes, en su momento, eran conocidos como los investigadores paranormales más importantes de su época, Ed y Lorraine Warren. Conocidos por casos como Annabelle y Enfield, visitaron la casa poco después de la huida de los Lutz. Rain, medium clarividente, afirmó sentir una presencia demoníaca intensa durante una sesión fotográfica en el segundo piso. Captaron una imagen que se volvería icónica, la figura de un niño con ojos brillantes asomado desde una habitación vacía. Los Warren declararon que la casa estaba infestada por una entidad maligna que se alimentaba del trauma y la violencia. Varios psíquicos y sacerdotes y expertos en lo oculto visitaron la casa. Algunos afirmaron sentir presencias, otros nada. Un equipo de televisión grabó un especial llamado The Amityville Horror, Fact or Fiction, donde se recrearon los eventos y se entrevistó a los protagonistas. La audiencia fue masiva, pero las opiniones divididas. Con el paso del tiempo, los Lutz comenzaron a ser cuestionados. Se les acusó de fraude, de exageración, de lucrarse con el dolor ajeno, pero ellos mantuvieron su versión hasta el final. No inventamos nada, lo que vivimos fue real. Si hubiéramos querido hacernos ricos, habríamos hecho las cosas de otra manera. Con el paso del tiempo, los investigadores, periodistas y escépticos comenzaron a examinar los detalles del caso con lupa. Uno de los primeros en levantar sospecha fue el parapsicólogo Stephen Kaplan, quien intentó investigar la casa poco después de la huida de los Lutz. Según Kaplan, cuando ofreció su ayuda, George Lutz le pidió firmar un contrato de confidencialidad y derechos sobre cualquier libro o película. Kaplan se negó. Desde entonces, se convirtió en uno de los críticos más feroces del caso. Esto mismo, bajo esta misma lupa, se encontraron algunas inconsistencias documentadas después de la huida de los Lutz. La sustancia viscosa. No había evidencia fotográfica ni testigos externos que confirmaran su existencia. Las ventanas rotas. Nunca se reportaron reparaciones ni daños estructurales. El cuarto rojo, aunque se presentó como un espacio oculto, en realidad era un pequeño armario de almacenamiento, visible en los planos originales. El sacerdote Mancuso, en entrevistas posteriores, negó haber sido atacado por fuerzas invisibles, que había sentido incomodidad, pero no fenómenos paranormales. Incluso, una de las pruebas más citadas por los creyentes es la famosa foto tomada por el equipo de los Warren, donde se ve a un niño con ojos brillantes, asomado desde una habitación vacía. Los expertos en fotografía
han señalado que la imagen pudo haber sido resultado de una doble exposición, incluso la presencia de uno de los asistentes del equipo. Nunca se pudo verificar la identidad del supuesto niño. Años después, Daniel Lutz, el hijo mayor, dio entrevistas donde afirmó que los eventos sí ocurrieron, pero que su padrastro, George, estaba obsesionado con el ocultismo. Dijo que George practicaba rituales, leía libros de magia negra y que eso pudo haber despertado algo. Sin embargo, su hermano Christopher negó gran parte de la historia, afirmando que todo fue exagerado y manipulado por sus padres. Expertos como el sociólogo Robert Bartolomeo han catalogado el caso como un ejemplo de histeria colectiva familiar. Otros lo ven como una estrategia de marketing brillante, una tragedia real convertida en franquicia. El libro de Jay Anson, aunque presentado como una historia real, fue escrito con licencia narrativa, sin verificación independiente de los hechos. La casa del 112 de Ocean Avenue ha tenido varios dueños desde entonces. Ninguno ha reportado fenómenos paranormales. Fue remodelada, se cambió el número de la calle y hoy luce como cualquier otra vivienda del vecindario. Pero esa historia sigue viva, porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita una buena historia. Amityville no es solo una casa, es un espejo. Refleja lo que queremos ver, el horror de lo inexplicable, el morbo de lo prohibido, la fascinación por lo que no entendemos. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente en esas paredes, pero mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la historia seguirá viva. Lo que ocurrió en Amityville sigue retumbando como un eco que se niega a morir. Crimen, locura o algo más. Ahora te dejo una sola pregunta. Sabiendo todo lo que pasó entre las paredes, ¿tú vivirías ahí? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te gustó, suscríbete y activa la campanita. Déjanos un like y acompáñanos en el siguiente episodio, donde lo real y lo imposible caminan por la misma habitación. Esto fue Parálisis.